Flor y Canto presenta. Los saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo a pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Homilía, domingo 25, tiempo ordinario. Los saludo con mucho afecto y cariño en el Señor. Me da gusto que nos acompañen en la reflexión del Evangelio dominical. La liturgia de este día nos regala un hermoso texto evangélico que nos narra ese encuentro cara a cara con Jesús. ¿De qué venían discutiendo por el camino? Les pregunta Jesús, pregunta que desarma a los discípulos, pues venían discutiendo acerca de quién era el más importante. A mí me encanta esta idea de estar frente a frente con Jesús. Él nos conoce, aun con nuestras faltas y flaquezas, desenmascarando incluso nuestras caretas, máscaras o falsedades. Pero estar frente a frente con Jesús, en el silencio y en la oración, siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque nos hace ser nosotros mismos, porque nos descubre nuestro ser auténtico y verdadero, y nos permite estar cara a cara, corazón con Él. Y eso es lo más importante. Jesús nos enseña: quien quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Quien quiera mandar, que se ponga a servir. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Porque el más grande no es el que más vidas ha tomado, sino aquel a quien más vidas ha servido. Quien quiera ser el más grande o el primero, que agarre el coraje y la divina locura de servir. Por otro lado, en el libro de la sabiduría, el Señor nos dice: si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Esto significa que nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en las manos de Dios, que si estamos con Él, Él nos guiará, nos acompañará y no nos perderemos. No significa que no nos pueda pasar algo malo o que nos ahorrará enfermedades o accidentes, sino que estará siempre con nosotros, aún en los infortunios. Pero significa solo confiar en Dios, confiar total y absolutamente en Él. Por ello, debemos siempre pedir nos conceda sabiduría. Nos mande la sabiduría de Dios, su Espíritu Santo, para aprender a ser
verdaderamente comprensivos, dóciles, sinceros, llenos de bondad y misericordia, amantes de Dios y amantes de la paz. Le dijo la niña de 8 años a su catequista, después de escuchar que le decía, amado mío, al Señor: Maestra, yo también le quiero decir, amado mío, a Jesús, enséñeme. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Dios te bendiga. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El Rey y el Sabio. A los oídos de un rey llegó la fama de un sabio. El rey, deseoso de conocerlo personalmente y conversar con él, le mandó varias cartas invitándolo a que lo visitara al palacio. Un buen día el sabio llegó al palacio, sin preocuparse de la ropa que llevaba puesta. Cuando le avisaron al rey que el sabio estaba allí, ordenó que lo hicieran pasar al comedor, pues justamente en ese momento se disponía a almorzar con otras personas. Cuando el sabio llegó al comedor, el rey lo vio de pies a cabeza y apenas si lo saludó. Y cuando todos se sentaron a la mesa, hicieron sentarse a este sabio en el último lugar. El sabio se dio cuenta del desaire del rey, pero de igual modo comió con buen apetito y apenas terminó de comer, se fue sin decir palabra de forma discreta. Después de un rato, el rey recordó la visita del sabio y quería entablar una conversación con él. Y al ver que no estaba sentado a la mesa, preguntó a los sirvientes qué se había hecho. Los criados le contestaron que el sabio se había marchado desde hace tiempo y que ya debería de ir de regreso a su pueblo. El rey comprendió que no había atendido de forma correcta al sabio, puesto que él mismo le había invitado a visitarle, y que el sabio seguramente se había marchado de forma discreta, sin despedirse, porque se había sentido incómodo, incluso quizás con un sentimiento de despreciado. Entonces le mandó una nueva carta con su mensajero, invitándolo a visitar de nuevo al palacio. Esta vez el sabio llegó al palacio vestido con ropas lujosas, y a la hora de comer el rey lo sentó a su lado y no paraba de hablar con el sabio. Apenas sirvieron la comida, el sabio cogió los trozos de carne y los restregó en su ropa, y cuando le sirvieron el vino también lo derramó sobre su traje. El rey y sus invitados lo contemplaban asombrados. Creían que este sabio estaba loco y comenzaron a murmurar entre sí. Finalmente, el rey no aguantó más y le preguntó: ¿pero qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es posible que usted, que es una persona de gran sabiduría, sea capaz de comportarse de esta forma? A lo que el sabio respondió: lo hago, mi muy estimado rey, porque he comprendido que todas las atenciones con las que usted me ha distinguido el día de hoy no están dirigidas a mi persona, sino a la ropa que llevo. Así que me parece que es justo que sean ellas y no yo las que disfruten la comida. El rey quiso saber por qué lo hacía y le pidió al sabio una explicación. Y el sabio continuó hablando. Le recuerdo que la primera vez que vine a visitarlo me presenté mal vestido y me hizo sentar muy lejos de usted. De hecho, prácticamente me ignoró. Hoy que vengo bien vestido, usted me sienta a su lado y no ha parado de hablar. No me negará usted que el valor de una persona es el mismo cuando viste de forma humilde que cuando viste de forma elegante. Por eso, mi estimado rey, he comprendido que usted está equivocado, porque todas las atenciones que ahora me ha brindado no están dirigidas a mí, sino a mis ropas. Y le recuerdo que es de gente sabia el respeto y la caridad. Mis hermanos, no nos vayamos con la finta, no seamos como el rey de esta historia, que valora y distingue a las personas por su apariencia. Todos, absolutamente todos, necesitamos a Dios. Y aquellas personas que son indiferentes y quizás te juzguen por tu fe, en esa apariencia de frialdad,
te grita, me grita, nos grita a nosotros que tiene sed de Dios. Así que no juzguemos a nadie y sirvamos a todos. No condenemos a nadie, porque Dios aborrece el pecado, pero nunca al pecador. Vivamos en todo momento la caridad. Tengamos respeto por cada una de las personas en su proceso personal, en su proceso humano, en su proceso de conversión, en su proceso de fe. Pidámosle con humildad a Dios que nos conceda sabiduría para vivir, sabiduría para hablar y sobre todo sabiduría para dar testimonio de nuestra fe. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.